la carta de Juan. Dios es amor. Todo amor sin Dios en la ecuación es un demonio. Y esto se ejemplifica en un montón de cosas, ¿no? Amar la naturaleza, pero no amar al creador de la naturaleza no es amor. El que no conoce a Dios no puede amar. Y nosotros no podemos amar, primeramente, por nuestra cuenta. Porque si Dios nos creó a imagen y nos creó a semejanza, tenemos una diferencia abismal con él. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sabemos si estamos hablando y invocando a nuestro Señor? Esto ya lo decía Agustín Hipona y esto lo voy a compartir de esta manera. Porque Dios, creer en Dios y creer en Cristo no es exactamente lo mismo. Por eso voy a leer la cita patrística del capítulo 1 de Agustín. Dice así: cuán grande eres, Señor, e inmensamente digno de alabanza. Grande es tu poder y tu inteligencia no tiene límites. Ahora aquí hay un hombre que te quiere alabar. Un hombre que es parte de tu creación y que como todo lleva siempre consigo por todas partes su mortalidad y el testimonio de su pecado. El testimonio de que tú siempre te resistes a la soberbia humana, al principio de la caída y la altivez y la soberbia. Así pues, no obstante su miseria, ese hombre te quiere alabar. Y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu alabanza. Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Ahora, Señor, concédeme saber qué es primero, si invocarte o alabarte. O si antes de invocarte es todavía preciso conocerte, pues ¿quién te podrá invocar cuando no te conoce? Si no te conoce, bien podría invocar a alguien que no eres tú. ¿O será acaso que nadie te puede conocer si no te invoca primero? Mas por otra parte, ¿cómo te podría invocar quien todavía no cree en ti? ¿Y cómo podría creer en ti si nadie te predica? Ahí está la gran comisión, por eso si no predicamos a Cristo, ¿cómo lo conocerán? Alabarán al Señor quienes lo buscan, pues si lo buscan, lo habrán de encontrar, y si lo encuentran, lo habrán de alabar. Haz pues, Señor, que yo te busque y te invoque, y que te invoque creyendo en ti, no solo invocar, sino invocar creyendo en él. En el punto 2 dice así: ¿y cómo habré de invocar a mi Dios y Señor? Porque si invoco, será ciertamente para que venga a mí. Pero ¿qué lugar hay en mí para que venga Dios? Ese Dios que hizo el cielo y la tierra, Señor Santo. ¿Cómo es posible que haya en mí algo capaz de ti? Porque a ti no pueden tenerte ni el cielo ni la tierra que tú creaste, y yo en ella me encuentro. Porque en ella me creaste. ¿Acaso? Porque si sin ti no existiría nada de cuanto existe, resulta posible que lo que existe te contenga. Y si yo existo, por eso deseo que vengas a mí, pues sin ti yo no existiría. Este es Agustín Hipona, ¿sí? Este punto es crucial. Si no invocamos a Dios, si no invocamos al verdadero Dios, estamos invocando otra cosa. Si no lo conocemos, estamos invocando a alguien que no conocemos. Y sencillamente esto ha pasado de generación en generación. Nosotros nos han presentado el Evangelio. Cristo vino, se presentó él mismo, dijo: yo soy. Él era 100% hombre, 100% Dios, se presentó a nuestras vidas. Y creo que muchos de nosotros, o la mayoría, hemos tenido un encuentro con el Paracleto, con el Espíritu Santo. Es imposible llegar a Jesús si no es por medio del Padre. Y es imposible llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Pero también está este punto, porque es tan perfecto Dios, es tan perfecto en su amor y en su misericordia y en su santidad, que nadie puede llegar ni al Padre ni al Hijo si no es por convicción del Espíritu Santo. Y es necesario que se entienda que para que haya convicción del Espíritu Santo tienen que haber 7 características que el Espíritu Santo deja marcadas en nosotros. Las 7 características son una sola, pero la Biblia habla de los 7 espíritus de Jehová. El Espíritu Santo no son 7, es uno, quiero aclararlo, pero si la Biblia me dice 7, vamos a entender por qué. El primer versículo que voy a abrir es Isaías 11 y versículo 2. Y es así: y reposará sobre él, está hablando de Emmanuel, Jesucristo, el Espíritu de Jehová, uno, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hoy en día la cristiandad ha perdido el temor a la santidad, ha perdido el temor de Jehová. La pregunta es: ok, yo tengo espíritu de consejo, ¿puedo aconsejar? Ok, una persona puede, de hecho lo dice el libro de Filipenses, unos predican a Dios por contienda y otros predican a Dios por amor. ¿Sí? Es posible, la predicación no cae a tierra, la palabra hace lo que tiene que hacer porque la palabra en sí misma es viva y eficaz. Eso no significa que alguien haya nacido de nuevo. Entonces, puede predicarme un predicador que no haya nacido de nuevo y yo convertirme y él no. Eso es tremendamente, no solo peligroso, sino que es tremendamente fuerte. ¿Sí? Apocalipsis. Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi en el medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Los cuernos simbolizan poder, dominio. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Sí, esto es el Espíritu Santo recorriendo la tierra. Dice que Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Y si Dios los está buscando, significa que hace poco estaba compartiendo citas con una hermana en Cristo que compartía citas conmigo de C.S. Lewis, ¿no? Y entonces ella compartió una cita específica que decía, porque sabe que yo soy como muy fan de C.S. Lewis. Entonces me dice, a mí me encanta la cita donde C.S. Lewis dice así: la mujer virtuosa, Dios la esconde en lo más profundo de su corazón. Y quien hace a esa mujer primero tiene que encontrarlo a él. Primero tiene que encontrar a Dios. Y esto es real, esto es lo que está pasando acá, ¿no? Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado, ¿sí? Que tenía 7 cuernos y potencia, ¿sí? Y 7 ojos. Este es el Espíritu Santo, ¿sí? Lo vimos. Espíritu de temor de Jehová, espíritu de consejo. Bueno, en Isaías, vuelvo a repetir, 11, versículo 2. Estos 7 espíritus que tenía Emanuel, que tiene Jesucristo, si nosotros nos damos cuenta que no tenemos espíritu de consejo, espíritu de temor de Jehová, hay algo que no está bien en nuestra comunión. Hay algo que no está bien, o estamos silenciando esa voz, ¿no? Dice, tenía 7 ojos, los cuales eh, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El espíritu de Dios está, como lo dice la profecía de Joel, lo dijo Pedro en Pentecostés, ha derramado su espíritu en sobre toda carne, ¿no? Pero, vamos a una realidad, que muchos se pueden comportar por moralidad como cristianos, entre comillas, por así decirlo, pero no por conversión. Una cosa es convicción, o sea, muchos están convencidos, pero no están convertidos. Muchos están convertidos, pero no están convencidos. Entonces, esa es la diferencia. Generalmente los demonios creen en Dios, y esta es la palabra pistis. Eh, la palabra que tiene que aplicar para nosotros es pisteo, que significa creer y depender de Dios. Nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo. Entonces, esa es la manera en la que lo conocemos, es la manera en la que nos sometemos a Él. ¿Sí? Este estudio busca, ¿sí?, que cada corazón comprenda que el Espíritu Santo no es una doctrina abstracta, ¿sí?, que es una persona real, que es sensible, que es cercana, que Él es quien produce en nosotros los frutos del reino. Si nosotros no los producimos, son de Él, son los frutos de Él, Espíritu, que es quien guía nuestras decisiones, quien nos hace partícipes del carácter de Cristo, quien nos lleva a vivir una fe que no se va a apagar, porque Él es el autor y consumador de la fe. A todos se nos dio una medida de fe. Esto no habla del don de fe, eso lo podemos ver más adelante. Lo que entendemos es, por esto es una invitación, ¿sí?, para que se entienda, ¿sí?, no solo con la mente, sino que hay que entender al Espíritu Santo, hay que entenderlo primeramente con el espíritu individual, ¿sí?, para que Él ilumine nuestro entendimiento y renovemos el espíritu de nuestra mente en cada punto. Vamos a ver este estudio y vamos a ver que el Espíritu de Dios se mueve como se movía en el principio, que dice se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra en el texto mesorético hebreo, ¿sí?, del texto mesorético, significa empollada vida. En el Antiguo Testamento el Espíritu descendía temporalmente sobre una u otra persona y luego se iba. Vemos el tiempo de los jueces, vemos a Gedeón, vemos a David, vemos a Sansón, y él reposaba sobre y se iba. Reposaba sobre y se iba, ¿no? Es como decía eh, la cita que leía recién de Agustín de Hipona. Decía, si todo el cielo no te puede contener, ¿cómo puedes tú entrar en mí? ¿Cómo puedes entrar dentro de mí? Y después dice, yo estaba buscando, deforme como era, lanzándome sobre las cosas de la tierra. Tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. Y muchas veces pasa eso en nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Este primer punto nos lleva a preguntarnos ciertas cosas. Si permitimos que el Espíritu se mueva sobre nuestras vidas, que empuje, ¿sí?, eh, en nuestras aguas interiores o personales, si mantenemos las tinieblas todavía dentro de nosotros, si estamos dispuestos para ser moldeados por su presencia, como lo fue la creación antes de existir. Y esto habla de una ontología perfecta, porque nosotros podemos aplicar todo a la Biblia y podemos explicar que la Biblia no está en conflicto con nada. Porque, por ejemplo, desde la ética que me quieran mencionar, filosofía, dianética, ciencia, bueno, hace poco hablaba con un jovencito de 14 años y me preguntaba cómo creer en Dios, algo que no puedo ver y tocar. A mí me encanta hablar con gente que es atea y demás. Este chico estaba abierto a entender. Digo, bueno, vamos a entender un punto. El primer punto flexible, o sea, sentís deseos de llorar, si los podés tocar, los podés palpar, no los podés tocar ni los podés palpar. Es una mala apologética usar el viento, porque el viento se lo puedo sentir. Em, el oxígeno son partículas, pero las emociones y la conciencia no se miden. El método científico no mide el método científico. No se puede medir el método científico con el método científico. Pero de Génesis 1.1 esas palabras nos están diciendo todo. En el principio, tiempo, luego Dios, los cielos, espacio y la tierra, materia. Y el punto es este, que todo se ejecuta perfecto, porque yo no puedo poner ni la materia ni el espacio si no lo pongo en un tiempo. Y yo no puedo
sin un tiempo, aplicar primera materia. Y no puedo aplicar materia si no está dentro de un tiempo. Entonces es necesario una cosa con otra. Aunque Dios está fuera de esas leyes, que obviamente no lo rigen a Él, porque son las leyes que Él creó para regirnos a nosotros. ¿Sí? Él dio orden al mar y le puso sus linderos, el Espíritu Santo mantuvo sus linderos. Los milagros son estos, los milagros son exactamente esto. Por ejemplo, dividió el mar rojo, multiplicación de peces. Son cosas naturales, por decirlo así, cosas que se pueden hacer naturalmente, o sea, la naturaleza las podría hacer, a mayor escala y mayor densidad. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es un milagro. Es hacer algo que dentro de la naturaleza tal vez tardaría siglos o millones de años. Vemos que el número ordinal de la palabra días, en la que Dios creó todo y el Espíritu Santo creó y estaba ahí moviéndose sobre la faz de las aguas, es la palabra Yom. Esto es número ordinal it en el texto mesorético, que significa día de 24 horas. Entonces, el Espíritu Santo estuvo desde el principio y el Espíritu Santo dice que en Efesios 1, versículo 4 dice, nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, antes del vientre de nuestra madre nos puso nombre. Y es necesario que entendamos no solo que tiene poder, Él es poder, no solo que es el Paracleto, no solo que es nuestro ayudador, sino que es una persona a la que podemos contristar o entristecer, ¿sí? Antes de que existiera forma o sonido, ¿sí? Antes de que existiera la palabra luz, que es la palabra or en el hebreo, ¿sí? Antes de que esta fuera pronunciada, el Espíritu ya estaba presente en el principio, ¿sí? Siempre hubo una unidad plural, porque dice Elohim. Bereshit bara Elohim asamashin aeret. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra Elohim es plural y es masculino. Nada de esa secta de Dios madre, nada por el estilo, ¿no? En este instante primordial, antes de que el tiempo comenzara a contar días, el Espíritu Santo reveló su naturaleza eterna. Primero, que no lo hizo distante, sino lo hizo como un agente activo de movimiento. Segundo, que lo hizo con orden. Tercero, que sopló vida. ¿Sí? Y dijo Dios, y el agua empezó a crear vida. No sé si lo notaron. Dios dijo y el agua creó vida. Dios dijo y la tierra produjo fruto. Lo que nosotros vemos como algo muerto o algo inerte, y entendemos hoy cómo Dios puede componer algo, ¿no? Cómo Dios puede componer al hombre del polvo de la tierra, y este es el poder del espíritu. Puede componer al hombre de los 19 componentes químicos de la tabla periódica y los 4 gases, óxido, nitrógeno, carbono. O sea, los huesos están compuestos de carbono. Entonces nosotros entendemos que, primero, la ciencia no está en conflicto con la ontología bíblica, no si uno está bien, si uno sabe estudiar, no si uno sabe aplicar la teología sistemática bíblica, porque existe la teología sistemática y existe la teología sistemática bíblica. ¿Cuál es la diferencia? Decir teología sistemática es fácil y es amplio, porque sistemática habla de solo un sistema. Ahora cuando decimos, yo voy a la teología sistemática bíblica, acá mi base es la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. No es un sistema personal del teólogo X o el teólogo Z, ¿ok? Porque para nosotros, para cualquiera que está arraigado a las escrituras, el fundamento primordial no tiene que ser la ciencia, no tiene que ser la dianética, no tiene que ser la poesía, no tiene que ser la antropología, tiene que ser la Biblia. Y el Espíritu Santo o sea, esta palabra que es espíritu y que es en vida, ¿ok? Bueno, el Espíritu de Dios no comenzó en Pentecostés, sí. Él ya estuvo desde antes de que nosotros podamos imaginar. Es como decía recién la cita que yo decía, los cielos no te pueden contener. Y cuando Él dice, creó los cielos, Él creó los cielos en el principio del tiempo, pero antes del tiempo existía la eternidad. Él ya existía. Él, él no creó y empezó a existir. Él ya existía, ¿sí? Esta es la causa incausada. Todo efecto tiene una causa y eso nos lleva hacia atrás. Y el efecto anterior tiene una causa, y el efecto anterior tiene una causa. Y la causa incausada es Dios, ¿sí? Porque la materia no crea conciencia, no puede. Pero si yo tengo conciencia, soy un agente moral independiente que decido sobre la materia que tengo alrededor mío, sobre los libros, sobre lo que tenga cerca. Y así es Dios. Dios tiene poder y dominio sobre todas las cosas. Vamos a volver a ver Isaías 11, versículo 2, 1 y 2. Vamos a ver cuándo realmente nosotros podemos estar conquistando y podemos no estar aplicando todo lo que Cristo, ¿sí? Cristo que vive en nosotros, tiene, seguirá teniendo, y nosotros también, si somos cristianos y si estamos convertidos. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí. Esta la palabra vara es vástago, ¿sí? Simiente, descendencia, esto es el propio evangelio. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová. Primero, son los que recorren toda la tierra. La pregunta es, ¿tenemos espíritu de Jehová? Después, espíritu de sabiduría. ¿Tenemos sabiduría? Santiago lo dice, que si la sabiduría, pídela que Dios la da abundantemente. De inteligencia, espíritu de consejo. Jesús siempre ha aconsejado muy. Usted ve y él tenía sabiduría, él sabía cuando le estaban haciendo una pregunta trampa. Esta palabra, la palabra sabiduría es chotma, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra? Es un sustantivo que aparece cerca de 150 veces y significa, que significa
la fuente de todo entendimiento. No significa un entendimiento más, significa la fuente. O sea, él tenía el espíritu de sabiduría, que significa, él ya tenía la fuente completa, él no tenía una pequeña porción. Después de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Como decíamos antes, el fruto del espíritu es del espíritu, no es nuestro. ¿Sí? Vamos a la progresión de la revelación de hablar al escribir. Bueno, el espíritu que está y antes de los individuos comenzó a dejar testimonio escrito mediante los profetas. Las escrituras mismas nacen por él, por el Espíritu. El texto declara, hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirar es la palabra neuma, soplar es cuando uno sopla algo y eso se infla, esta palabra se aplicaba cuando se crean, por ejemplo, botellas de vidrio, cuando se calienta la arena a muchos grados. Sí, eso es lo que hizo Dios con nosotros, sopló en nosotros aliento. Sí, el término inspirado proviene del griego tepneustos, sí, literalmente soplados por Dios. Así cada palabra profética se convierte en una prolongación de aliento, creados del Espíritu, preservados para que su voz a través de nosotros, como templos o tabernáculos móviles, podamos llevar esa inspiración divina. Bueno, de esta manera la elección del Espíritu en la historia de Israel no solo guió los hombres, sino que estableció un registro permanente de su voz. Su voz se ha quedado grabada y él ya ha grabado, dice que él escribiría en las tablas de nuestro corazón, sí, mandamientos nuevos. Sin revocar los anteriores. Quiero explicar una cosa, dice Jesucristo no vino a abrogar la ley. Y esto no significa, entiéndase, nosotros somos gentiles, nosotros no tenemos que guardar ningún rito judío. La ley ceremonial, se entiende, termina para nosotros. Nosotros ya no tenemos que sacrificar un corderito, no tenemos que sacrificar un animalito. Pero usted entiende que no, él no matará sigue vigente, él no robará sigue vigente. Entonces, la ley moral sigue vigente. La ley ceremonial para el gentil ya no aplica. La ley ceremonial va a seguir aplicando para los judíos, porque dice, y esto será pacto perpetuo con ustedes, y que guardaréis el día de santificación, pero no para nosotros los gentiles. De esa manera, la acción del Espíritu Santo en la historia de Israel no solo guió a los hombres, sino que estableció un registro permanente de su voz. Vamos a un punto de reflexión. La voz del Espíritu no es un eco del pasado, sino es una corriente continua que atraviesa los siglos. Él no ha cesado de hablar, pero la sordera espiritual que el hombre puede causar, sí, porque puede contritarlo, es dependiente de nosotros, ¿sí? Está la palabra insensatez, la palabra insensato. Por eso dice, nunca digas a tu hermano fatu, porque la palabra insensato es decirle a alguien, tú eres incapaz de sentir. Y decirle a alguien que es incapaz de sentir, esto significa la palabra cauterización. Es cuando usted tiene una ampolla y ya no siente. Bueno, eso es lo que pasa con una persona cuando se vuelve insensata. Vamos a ver en un par de temas más que tengo marcado en varios lados, porque tengo varios libros y varios puntos. Voy a citar. La obra de restauración de Dios, sí, Espíritu Santo como restauración. La obra de restauración de Dios es una obra del Espíritu Santo y a través de la vida de aquellos que han creído en Jesús y han nacido de lo alto. El profeta Joel predijo que cuando Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, esto está bien en el libro de Hechos, de esa manera su poder sería recibido por todos. No quedaría limitado a ningún individuo en especial. Obviamente a todo aquel que cree. Como dijimos primeramente, nadie puede venir al Hijo si no es por el Padre y nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. En Tito 3, versículo 5 dice así, se revela que aún la salvación y la regeneración del espíritu muerto, nosotros nacemos con un espíritu muerto del ser humano y la limpieza nos hace aceptable ante Dios como nuevas criaturas. Primero vamos a verlos en el versículo de Juan, voy a ir al Evangelio de Juan 3. Y esta es la palabra que tiene con Nicodemo, esta conversación la tengo con Nicodemo, que es uno de los versículos que más me gusta. Voy a leerlo, y dice de esta manera. Voy a leer a partir del versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, esta es la palabra nuevo, es el que no naciere de arriba, el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y acá tenemos un tema muy importante. El bautismo no es simbólico, el bautismo es un mandamiento. ¿Sí? Primeramente el bautismo es un mandamiento y luego el bautismo del Espíritu. El nacer de arriba no es lo mismo. El nacer de arriba es el nacer de Él. Ok. Lo que es nacido de la carne, esta es la palabra carne significa sarx. ¿Sí? Es la palabra soma, cuerpo humano. O están los cuerpos animales, cuerpos espirituales, cuerpos humanos. La carne es, sarx es. Y lo que es nacido del Espíritu, ruach. El Espíritu Santo es ruach kadosh, el Espíritu Santo. El Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, nacer de arriba. El viento sopla de donde quiere
Entendamos, nosotros no le decimos al Espíritu Santo cómo hacer. Él es el que nos dirige si nosotros somos sensibles. ¿Ok? Y oyes su sonido, mas ni sabes, tú no, a veces no te enteras de lo que él hace, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces la pregunta es, porque hay mucha gente que dice, me ha pasado mucho tener hermanos que me han dicho, yo no necesito que hombres mortales me enseñen lo que el Espíritu de Dios me va a enseñar. Suena muy espiritual, honestamente suena muy espiritual, pero ¿qué pasa? Yo hablaba con alguien hoy sobre el tema de yo tengo que trabajar, preparar los estudios y darlos, como todos tenemos nuestra vida personal, ¿no? El punto es este, hay yo llamo hombres a las mesas, yo llamo hombres a la predicación. Y si yo no tengo el tiempo para estudiar la Biblia, yo estudio entre 8 o 12 horas, a veces creo que la mayoría de los días termino de estudiar a las 5 o 4 de la mañana, eh, y esto hace 15 años, yo estudio todos los días, no consigo mi vida sin estudiar la palabra, ¿no? Y, y por eso es que venimos tantos años enseñando, y enseñando de gracia. Y quiero aclarar un punto, enseñando de gracia no es lo mismo porque vamos a explicar un punto. Si usted quiere comprar una Biblia, por más cristiano que sea y vaya a una tienda cristiana, no se la van a regalar. Si usted va y se inscribe en un instituto como me tocó a mí, y te cobran la inscripción, no hay nadie, o sea, literalmente hoy en día los cursos que se dan o que se enseñan y dicen cursos gratuitos, la mayoría de lo que se enseña hoy no es teología, no es dianética, no se estudia palabra por palabra la Biblia. La mayoría de lo que se enseña hoy está respaldado por ORGs, universidades, editoriales, o mínimo, bueno, se ponen bueno, ofrendas y demás. Eso estaba viendo estos días o tiempo atrás y la verdad que me molestaba mucho. Si no sabe que me molestaba y bueno, yo tenía que hablar con él. Eh, Aclaremos, sí, el obrero es digno de su salario. Pero si yo no tengo el tiempo suficiente para estudiar la palabra, entonces yo vengo el día de mañana, vengo y le predico a usted, y esto es lo que pasa muchas veces. Eh, Agarran la Biblia y dicen de ti, marido, pingüe, y así te enseñan la Biblia, y eso no es así. No, el Señor sí te va a guiar, el Señor te va a inspirar. Cuando no tengas tiempo, el Señor puede cambiar el mensaje, sí, lo puede hacer porque es Dios. No hay nada que no pueda hacer, no hay nada que no pueda cambiar. Pero también dice, yo quiero pastores con ciencia y con inteligencia. Entonces la Biblia no puede contradecir la propia Biblia. Eso no pasa. El Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. Okay. Lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije vos, es necesario nacer de nuevo, nacer de arriba. El viento sopla de donde quiere. Okay. Viento, equivalencia en muchas partes de la Biblia, incluso Apocalipsis, es la palabra ruaj, sopla de donde quiere y oye su sonido, más no sabes, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Pero por qué me sucede esto otro? Porque te está viendo, te está viendo. Vamos a un punto. Jesús fue bautizado, ¿no? Jesús fue bautizado y el Espíritu descendió sobre él en forma corporal, en forma de paloma. Disculpa. Bueno, descendió sobre él y dice, y fue guiado por el Espíritu al desierto y era tentado. Cuando usted recibe al Espíritu Santo, no espere flores, espere tentación. Porque ahora, ¿qué tiene? Tiene el Paracleto, tiene la mejor ayuda idónea que puede tener. Tiene el mejor ayudador que puede pedir. A vosotros le conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá otro, ¿sí? Este es el Espíritu Santo, que es la tercera persona, ¿sí? La tercera persona es una persona que quiere tener relación conmigo, que quiere tener relación con usted, que le está diciendo, no me contristes, porque no quiero, ¿sí? Dice, no contristéis al Espíritu. Y usted le puede ofender. Y usted le puede ofender, y le puede ofender feo. Yo conozco testimonio literal de una persona que me hablaba de que por casi 20 años no sintió la presencia. Y cuando yo escucho eso me da temor. Yo creo que si no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, pídalo, ¿sí? Porque Él dice que le anhela celosamente, Él quiere tener una relación íntima con usted, ¿sí? Voy al punto 2. El Espíritu que habla y la revelación progresiva de su voz en la historia sagrada. Desde el primer movimiento del Espíritu sobre las aguas, en Génesis, el texto bíblico establece la continuidad de una acción divina que no solo crea, sino que también comunica. La palabra divina no es muda, el espíritu no es estático. A medida que la revelación progresa, su evidencia, la evidencia del espíritu, da forma al cosmos. ¿Okay? Esto vemos en la creación al principio, pero también da forma a nuestro interior. ¿Sí? El soplo que otorga vida a conciencia espiritual. El primer acto de comunicación divina hacia el hombre ocurre en la creación. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Otra versión dice fue el hombre un alma viviente. Ese aliento no fue meramente biológico, sino que fue espiritual. Fue la impartición de espíritu, ¿sí? A una criatura.
Agustín decía, ¿cómo tú siendo oro, porque el espíritu es oro purísimo, está representado así en el tabernáculo, entras en mí que soy barro y tú no te degradas, no eres humillado, al contrario, me enalteces porque me levantas de mi miseria. Y eso es lo que hace el Espíritu con usted, lo levanta de su miseria, lo levanta de sus miserias. Bueno, después de la caída, ¿sí? Cuando el hombre desobedece, quedó una comunión directa. En la versión, la Vulgata Latina dice, la voz de Dios, la tengo acá, dice, se movía en el aire del mediodía. La voz es la voz del Espíritu, el Espíritu sigue hablando hasta el día de hoy. Eh, Primero, las ovejas oyen su voz y la reconocen. Hace muchos años atrás recuerdo que yo había escuchado, ¿sí? Testimonio aparte, no voy a decir qué, y pregunté, ¿cómo se sabe cuando uno escucha la voz de Dios? Y una hermana me dijo, usted no conoce a Dios. Me enojé, me molestó. Pero es verdad, si yo conocería a Dios, no preguntaría, hubiese reconocido la voz. Vamos a un punto. Samuel se presenta y dice, esto es una realidad, usted puede confundir la voz de Dios con la voz de su pastor. ¿Por qué? Recuerdan el versículo de Samuel, cuando dice, todavía no se le había presentado la palabra de Jehová, ¿no? Entonces, dice, y entonces escuchó Samuel, y entonces él va y llama, y dice, ¿tú me has llamado? Dice, no, yo no te llamé. Va por segunda vez, dice, ¿tú me has llamado? No, yo no te llamé. Entonces, por tercera vez, entendió que era Dios quien estaba hablando. Entonces dice, cuando escuches otra vez y te hable, entonces dile, heme aquí, tu siervo oye. Usted muchas veces puede confundir la voz de Dios con la voz de su pastor, o si no puede, el Espíritu Santo puede hacer que usted sueñe con su pastor, hacer que el Espíritu Santo no tiene límites para hablar. El Espíritu Santo se presenta por su cuenta, no necesita otro portavoz. ¿Sí? O sea, no lo necesita, él lo puede hacer todo, es la tercera persona de Dios. Bueno, vamos a otro punto. Ya vimos que los 7 ojos de Jehová que recorren la tierra son los 7 espíritus de Jehová que están en Isaías 11, versículo 2. ¿Sí? El espíritu de los profetas. Primero la Biblia dice así, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. El espíritu de la profecía es el Espíritu Santo. ¿Sí? Eh, el testimonio profético culmina en Joel, donde el espíritu deja de ser privilegio de unos pocos para convertirse en un don universal. Usted sabe que antes no nos llamábamos cristianos. Esto pasó en Antioquía por primera vez. Nosotros nos llamábamos los del camino. Porque donde estaba un cristiano, descendía el espíritu, entienda esto, descendía. Voy a hacer varias diferenciaciones. Bautizar, sellar, que son las arras, que la palabra arras significa garantías absolutas. Esta palabra arras viene de la palabra arrabón, ahora lo voy a explicar. Reposar sobre, que es la misma palabra que en Génesis, que es como empollar, ¿sí? Y éramos se nos llamaba los del camino porque el Espíritu venía sobre un cristiano, sea quien sea, y este empezaba a hablar de Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo vino a que nosotros primero tengamos convicción y luego que testifiquemos la gloria del unigénito, porque toda la gloria es a él, al unigénito, ¿sí? Después de esto, Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto culminó. Dios dice, yo no cambio, soy el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Y por los siglos de los siglos. El punto es que hay muchas cosas, bueno, hay varias escuelas teológicas que no creen en esto. Primero, o porque no lo experimentaron. Segundo, o porque no tienen un estudio exegético completo de la Biblia. O tercero, vaya cada uno a saber, cada uno sabe qué comunión tiene con Dios, cómo lo escucha, cómo lo conoce, cómo lo reconoce. Y si no lo reconoce, bueno, pida a reconocerlo, ¿no? Vamos a ver al Espíritu como agente de esperanza escatológica. Los profetas no solo miraron el pasado o el presente, sino también miraron al futuro en ellos. El Espíritu sí se convierte en la garantía del cumplimiento escatológico. Cuando dice que el Espíritu nos sella, nos pone un sello personal, esta es la palabra, no, las arras. Arras significan garantías absolutas. Y si es garantías absolutas, no son garantías parciales. Entonces, cuando esta palabra viene de la palabra arrabón, antes no existía escribanos ni gestores para comprar una tierra. Cuando el Espíritu Santo viene a su vida y lo sella, ¿sí? Lo sella, usted acepta a Cristo, cree con su corazón, confiesa con su boca y el Espíritu viene a su vida, lo sella, ya la palabra arrabón es el pago inicial. ¿Qué significa? Tenemos la cadena dorada. A los que conoció Dios, ¿sí? A esos predestinó, santificó, glorificó. Tina, ¿sí? Santificación corresponde a nosotros. Nosotros nos tenemos que alejar del pecado, pero nunca solo, siempre nos ayuda a Dios. El Espíritu es el que nos convence de todo pecado. Si no, entonces, si podría hacerlo yo solo,
significa que yo soy más poderoso que el Paracleto, que el Espíritu Santo. Entonces, Él nos ayuda a la santificación. Y la glorificación viene cuando nuestros cuerpos sean glorificados en gloria. ¿Sí? Sembramos cuerpo espiritual, recogemos sembramos cuerpo físico o terrenal y recogemos cuerpo espiritual. Volvemos a la parte, bueno, era un pago inicial para una parcela, una tierra o lo que fuere. Y significa que si el pago inicial ya lo dio Dios, Él no va a perder ese territorio. Si Dios ya pagó por usted y ya dio el pago inicial, ya dio las arras, ya lo selló, ¿quién lo puede arrebatar de su mano? Ahora, ¿cómo volvemos? ¿Cómo lo identifico? Bueno, Isaías 11, versículo 2. Tengo espíritu de consejo, de inteligencia, de sabiduría, de temor de Jehová. Perdí el temor de Jehová. Bueno, tal vez contristar al Espíritu Santo. Entonces tengo que orar, pedirle perdón, decirle, Señor, volví a darme ese temor que tenía. O tal vez nunca lo tuve. Quiero conocer el temor y el temblor. Pídale conocer el temor y el temblor, ¿sí? El Espíritu que ha creado el mundo, ¿sí? Al principio de nuestro tiempo, ya lo vimos. Él existió siempre, es Alfa y Omega. Dios es Alfa y Omega. Tanto Padre como lo dice, como en Apocalipsis lo dice Cristo. Y los tres son uno y a la vez no. ¿Sí? Son y no son. Esto es como la flor de Lutero. El Hijo es el Padre y a la vez no. El Padre es el Hijo y a la vez no. El Espíritu Santo es el Padre y el Hijo y a la vez no. ¿Usted no le da gloria al Espíritu Santo? Usted cuando ora dice, enséñanos a orar. Jesús nos dijo, bueno, Espíritu Santo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. No. Usted tiene que orarle al Padre, como lo dice, enséñanos a orar. Si no, no le hubiesen preguntado, ¿cómo oro? Usted puede hablar con el Espíritu Santo, puede hablar con el Padre, puede hablar con Cristo. Jesús, como usted lo haga, usted lo puede hacer. Pero si usted va a la oración modelo, dice, Padre, Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado primero sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, venga tu espíritu, venga tu Shekinah. Hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Todo lo que usted pida conforme a la voluntad de Dios se va a hacer. Y después dice, pedid en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces pedimos en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, al Padre, para que esto sea cumplido. ¿Sí? No hay otro versículo que hable de oraciones a uno o a otro de otra manera, no. Jesús dejó esta oración como oración modelo. ¿Sí? Usted ahí aplicará sus confesiones personales, sus asuntos personales. Eso es independiente de cada quien. Cada uno sabe cómo se relaciona con el Señor. ¿Sí? Bueno, ya vimos que los frutos no son nuestros, los frutos son de Él. Usted no tiene nada bueno que ofrecer. Yo no tengo nada bueno que ofrecer. Ya vimos. Atributos, vamos a ver ahora. Atributos transferibles y atributos intransferibles. ¿Qué significa? ¿A qué me refiero? Los 7 ojos de Jehová, en Apocalipsis, lo vimos recién, Apocalipsis 5, versículo 6, son el Espíritu Santo, que recorren toda la tierra. Estos 7 ojos, ¿okay? Son los mismos que tenía Jesús. ¿Viste? Vio cuando decía, Espíritu de Jehová, Espíritu de temor de Jehová, potentado sobre su hombro. Bueno, estos son los 7, que son uno. ¿Cómo pueden ser 7 y ser uno? Okay, sí, como Dios puede ser 3 y ser uno. Bueno, es como si usted tiene un prisma y usted pone la luz de un lado del prisma y hacia el otro lado salen 7 colores. Por un lado entra una luz blanca y por el otro lado salen 7 colores. Bueno, de la misma manera el Espíritu Santo, así como también los 9 frutos, y es un solo Espíritu. ¿Sí? Acá tiene 7 características para que usted lo pueda entender. La Biblia lo dice así y usted tiene que entenderlo como lo dice la Biblia. No lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, versículo de Isaías 11, versículo 2, y Apocalipsis lo puede ver, tanto en Apocalipsis 1.4 como en Apocalipsis 5, versículo 6. Entonces, el Espíritu Santo sí es la tercera persona de Dios. Guarda nuestras lágrimas en una redoma. Puede ser contristado. Es quien dio el poder para levantar de los muertos, para levantar muertos. Quien dio poder para dar vida al hombre. Quien ha hecho milagros. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. ¿Sí? El Espíritu y la nueva comunidad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Es necesaria la doctrina? Sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hebreos 2, versículo 42. El resultado inmediato de este derramamiento no fue solo una manifestación emocional, sino una formación de comunidad espiritual. Lewis decía así, la salud espiritual del hombre es proporcional a su amor a Dios. Y yo creo firmemente esto. Mi salud espiritual es proporcional a cómo yo amo a Dios, porque como yo lo amo es como yo voy a temer. Explico, temer es respetar reverentemente. Tener miedo me aleja de Dios. Tener temor me acerca confiadamente. Te temo, pero te deseo. Y de esa manera Él también me anhela. Vino a poner y darnos orden, a guiarnos, a ser nuestro ayo, significa nuestro ayudador, nuestra ayuda completa. ¿Sí? El resultado inmediato del derramamiento no fue solo una manifestación emocional, no es emociones, como se ve en muchos lugares.
Él es poder, es la palabra exousia, es un poder delegado. Dios nos delegó a Él mismo, también está escrito en el libro de Apologética, dice, nosotros, como decía Platón, somos hijos de la necesidad, nacemos necesitados. Y cuando descubrimos la necesidad, o sea, cuando descubrimos la necesidad, inmediatamente la necesidad es un instrumento de Dios para conocer la soledad. Yo no me hubiese acercado a Cristo si no me hubiese sentido solo. Además, yo no me hubiese acercado a mi madre, naturalmente, a los pechos de mi madre, tiene un amor necesidad. Nacemos necesitados. Primero necesitamos a otros para conocernos a nosotros mismos. Segundo, las cosas del Espíritu solo las conoce el Espíritu de Dios. Las cosas de la Biblia, vamos a ponerlo así, es como un candado. Es como si tuviese un candado, porque para los que se pierden es locura. Y el Espíritu Santo, podríamos decirlo así, vamos a parafrasearlo con todo el respeto que se merece, nos da esa llave para poder entender el espíritu de la inteligencia, ¿sí? Para poder entender estas palabras. Si yo vengo sin el Espíritu Santo, no puedo leer, no puedo entender la obra que el Espíritu Santo escribió, que el Espíritu Santo inspiró, sopló, ¿sí? La palabra neuma. Entonces, yo entiendo esta palabra por medio de Él. No la entiendo por medio de mi intelecto, ni por medio de mi emoción. No la entiendo de manera almática, la entiendo de manera espiritual. Entonces, ahí hay una diferencia entre aprender por repetición y aprender por revelación. La revelación es esta, la revelación es Cristo mismo. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quien, dice, y el Espíritu os enseñará todas las cosas. Bueno, ese es el ministerio del Espíritu Santo, enseñarnos todas las cosas, convencernos de pecado, restaurar nuestra vida desde el principio, separar ¿sí? Las tinieblas de la luz que hay en nuestro corazón, darnos vida, soplar, devolvernos esa naturaleza que se cayó en Adán, en el segundo Adán, nos las devuelve, dice, la restauración de todas las cosas. Y nos dio el ministerio de reconciliación, nos reconcilió. ¿Qué significa? Ok, ahora, todo aquel que dice, bueno, pero usted es pastor y yo no soy, yo no tengo ministerio. Sí, usted tiene ministerio. Si usted se siente reconciliado con el Padre por medio del poder del Espíritu Santo en la sangre del Hijo, usted tiene que ir hoy y predicar. Porque si usted se siente reconciliado, es porque usted fue reconciliado por medio del Espíritu que lo llevó a la convicción completa. Ahora usted está convencido, se convenció, fue limpiado por la sangre, pero fue convencido por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, esta es la revelación perfecta que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dice, vosotros, nadie podía venir a mí si no es dado por el Padre. Dice, nadie puede ir a mi Padre si no es dado por mí. Y esa es la otra pregunta, la excelencia de la Trinidad perfecta. ¿Cómo llego sin convicción? ¿Podría yo llegar sin convicción? Y vuelvo a citar. ¿Qué pasaría si no lo conozco? ¿Y a quién estaría invocando? Como dice William Morris, decía, todo amor sin Dios es un demonio. Y dice, Dios es amor. Dice, no dice Dios tiene amor. Entonces, ¿a quién te podría invocar cuando no te conoce? Y si no te conoce bien, podría invocar a alguien que no eres tú. ¿Quién me da convicción de quién es Jesús? El Espíritu. El Espíritu de Jesús. Es el Espíritu de Cristo. Cuando usted tiene pruebas, tiene dificultades, el mundo siempre ha querido crucificar al Mesías, a Cristo. Usted tiene el Espíritu de Cristo. No es contra usted, es contra Cristo que mora en usted. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y es contra Él la batalla. Una batalla que ya está perdida de antemano. Pero hay un problema. Usted es su peor enemigo. Entienda esto. El diablo no es su peor enemigo porque no es omnipresente. Pero usted va a estar con usted hasta el último día de su vida. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y usted va a seguir siendo carne hasta que sea glorificado. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre nacer siendo viejo? Y este es el anciano de Días, que ve Daniel y que ve Juan. Y el anciano de Días le plació, al anciano de Días le plació darnos, dice, un niño nos es dado, es el mismo anciano de Días, es uno, Dios es uno. Que nazca un anciano. ¿Por qué Jesús nunca le dijo a Nicodemo, te estás burlando de mí al decirme cómo un anciano puede nacer siendo viejo? Porque esto usted yo no lo hubiese visto si no tendría el Espíritu Santo. Ahora entiendo que Nicodemo no se burló. Nicodemo estaba haciendo una pregunta honesta. El anciano de día decidió y le plació venir, despojarse de todo su poder y toda su deidad, no ser, siendo igual a Dios, no aferrarse a cosas, no aferrarse a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, para, para hacerse humilde, para hacerse pobre, para someterse al Padre, para enseñarnos a nosotros que nosotros también tenemos que tener orden y también tenemos que someternos a su autoridad, someternos a las autoridades. Si usted, el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Estas cosas pueden contristar, ¿sí? El Espíritu. Dice así, no quiero, hermanos, ¿sí? Que ignoréis los dones. No quiero, hermanos, que ignoréis los dones. ¿Esto es para el Antiguo Testamento o para el Nuevo? Está en el Nuevo Testamento.
¿Cuándo comienza el Nuevo Testamento? A partir de la crucifixión. De la cruz para atrás es Antiguo Testamento. Voy a explicar por qué. Viene el joven rico, Marcos 10, y dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces él le dice, los mandamientos sabes. No le dice Romanos 10, versículo 9 y versículo 10. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y entonces serás salvo. No. ¿Por qué? Porque todavía estaban bajo la ley ceremonial y bajo la ley moral. Entonces, le dice, los mandamientos sabes. Los he guardado desde mi juventud. Entonces, dice, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Entonces todavía Jesús, aunque su Biblia diga Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están escritos luego. ¿Sí? Se escribieron después de la ascensión de Cristo y de Pentecostés, no se escribieron antes. Pero para entender, a partir del libro de los Hechos, nacimiento de la iglesia, ahí comienza el Nuevo Testamento. Porque el nuevo pacto comienza con el derramamiento de sangre y el derramamiento de espíritu. Ok, entonces, si nosotros ignoramos los dones, equivale a, no quiero que ignores los dones, no contristéis al espíritu. No quiero que ignores las profecías, no quiero que ignores la palabra. Si yo ignoro la palabra de Dios, lo contristo. Lo contristo. Contristamos al espíritu por ignorar lo que nos está diciendo. Entonces, primeramente quiere que seamos dirigentes en su palabra. Segundo, que lo obedezcamos. Que procuremos en conocer más su profundidad, porque honestamente nosotros todavía estamos por arriba. Él dice que escudriñemos, no solo que escudriñemos las escrituras, sino que dice que el espíritu conoce lo más profundo de Dios. ¿Sí? Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otro versículo dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni a corazón de hombre ha subido. Esas son las cosas que Dios tiene guardadas para aquellos que crean. Dios no tiene límites. ¿Qué vimos? El espíritu de inteligencia que era la fuente inagotable de la inteligencia. Es Dios mismo, Él es la fuente inagotable. Bueno, vamos a ver algunos puntitos más sobre el Espíritu Santo. Y luego, bueno, cerramos por aquí. Al menos es una introducción del primer punto. Quiero aclarar más o menos después la idea de esto que venimos haciendo y por qué y cómo surgió. ¿Sí? Bueno, la persona del Espíritu Santo y su obra. Bueno, la Biblia representa a la persona del Espíritu Santo, sí, que ha sido un agente primario, en lo referente al ministerio de la palabra a través de los siglos. La Escritura declara claramente que la deidad y la obra coigualdad y coeternidad, o sea, no es uno más o uno menos, ¿sí? Como una unidad, pero también ha sido sugerido acertadamente de que debemos contemplar esta unidad con la vida puesta en la función especial de cada una de las personas de la Trinidad, quien cada uno tiene un ministerio distinto, por así decirlo, ¿sí? Con todo el respeto que Dios se merece. Vamos a hablar sobre algunos de los dones. Yo podría hablar, pero muchísimo tiempo, así que voy a ir a algunos. ¿Sí? Voy a ir a algunos minutos. El don de servicio, primero. Bueno, el don de profecía, ¿qué es el don de profecía? Primero, hablar con franqueza primero y visión, especialmente cuando lo hacemos bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Esto se puede ver en Joel 2, versículo 28. Demostrar valor en lo moral, inquebrantable, compromiso. Hay una nota acá, ¿sí? Con las tres categorías de dones. Primero, hablar con franqueza, demostrar valor en lo moral y por tercer punto, influir sobre los que están en nuestra esfera de acción, con un espíritu positivo. El don de profecía es exhortación, consolación y restauración de la iglesia. ¿Sí? Don de servicio. Ministrar, servir amorosamente a todos los que están en necesidad. Ministrar tal como corresponde el trabajo o oficio o el diaconado. Diácono significa los que se conocen. Don de enseñanza, habilidad para enseñar, ¿sí? Sobrenatural, esto es sobrenatural, para explicar y aplicar las verdades recibidas de Dios para la iglesia. Presuponer estudios, inspiraciones del Espíritu que permite presentar con claridad verdades divinas al pueblo que tal vez antes no eran enseñadas. Tercer punto, considerar diferentes actividades, por ejemplo. Don de exhortación. Existe el don de exhortación, significa que literalmente Dios llama a algunas personas a animar, a seguir adelante, ¿sí? Como dice la Biblia, al de las manos caídas y las rodillas endebles. Don de repartir. Esto está contemplado en las mujeres que ayudaron a Cristo y mantenían su ministerio, ¿sí? Creo que eran dos Marías y Susana. El significado esencial es dar en lo espiritual y generosamente también, desde un punto de vista que se refiere a aquellos que proveen recursos, a quienes tal vez no los tienen, donde presidir. Alude a alguien que se pone al frente en alguna actividad o abarca la acción modeladora de supervisión o directriz. El Espíritu Santo también da esto. Donde hacer misericordia. Note que todos no tienen donde hacer misericordia. Yo he conocido y he visto mucha gente que, de hecho, me identifico de ir a abrazar gente en la calle. Así de la nada solamente nace el sentir de ir y abrazar. Y no estoy hablando de cuando vas a predicar. Y sucede así.
Palabra de sabiduría, ¿sí? Perspectiva sobrenatural para determinar los medios para cumplir la voluntad de Dios sobre una situación o sobre una vida. Palabra de ciencia, es una revelación sobrenatural del plan de Dios divino para tanto la iglesia como para individuos especiales. Fe, habilidad sobrenatural para creer en Dios sin reservas. Esto no es la misma fe que nos salva, esto es el don de fe. ¿Sí? Habilidad sobrenatural para combatir la incredulidad o habilidad sobrenatural para enfrentar circunstancias adversas. Siempre confiados en Dios. Don de sanidad. Y esto es sanidades, es plural, alude a sanidades obtenidas por medios sobrenaturales, sin ayuda humana. Esto puede incluir aplicaciones, bueno, varias. No voy a decir una específica. ¿Dónde hacer milagros? Poder sobrenatural para contrarrestar fuerzas humanas o tal vez diabólicas. ¿Dónde profecía? ¿Sí? Predicción divinamente inspirada y declaración ungida de parte de Dios. ¿Dónde discernimiento de espíritus? Plural. Uno puede saber si el espíritu es el espíritu de Dios, el espíritu opositor o el espíritu de la persona. ¿Okay? Porque a veces uno tiene en su espíritu personal rebeldía, un ejemplo. Diferentes tipos de lenguas, ¿sí? Expresiones sobrenaturales no conocidas por quien habla. Este es el único idioma que el diablo no entiende. ¿Sí? Interpretación de lenguas, el poder dado por el Espíritu Santo para interpretar. Bueno, después están los dones ministeriales, bueno, que es el profeta, el evangelista, el pastor maestro, o algunos dicen pastor y maestro por dividido, por separado, o apóstol misionero, si se entiende, que significa enviado, ¿ok? Después tenemos gracias especiales, la hospitalidad, el celibato, que se cree que es una persona en 6.000 que tiene el don de celibato o don de continencia. Si no fue llamado a eso, no sé. Si el Espíritu Santo no le dio ese don, no se quede ahí porque no es su lugar. ¿Sí? No va a ser feliz. Usted no va a ser feliz. Y el de martirio es el más grande, ejemplifica a Pablo, ejemplifica a Esteban y a muchos otros más. ¿Sí? Hay mucho más para hablar y para compartir, pero como es el primer estudio, y bueno, es la primera reunión que se estableció hoy. Bueno, esto es lo que vamos a compartir por hoy. Voy a mandar los audios del audio de hoy.